Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Gabriel Casillas, economista en jefe para Barclays, para Latinoamérica. Estimado Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado Rodrigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, mi estimado. Al contrario, oye, primero quiero comenzar con, bueno, hicieron un análisis ustedes ayer en Barclays de la inflación, pero quiero decir algo, cuando el Banco de México recortó la tasa de referencia y la inflación estaba subiendo, pues fuiste, yo creo que de las pocas voces que no están, que no eran de la Junta de Gobierno, digamos, a excepción de Jonathan Heath y quizás Gala Borja, que decías, oigan, están exagerando, la inflación va a converger. Hoy tenemos una inflación a tasa anual en la primera quincena de mayo de 3.26%, casi en el objetivo, una variación de 0.10%, la subyacente un poco alta, 3.93, pero dentro del rango. Y pues ya pasaron los meses y evidentemente tu lectura era correcta y bueno, simplemente lo quería reconocer al aire porque pues sí, se necesita ecuanimidad para pues mantener tu análisis, ¿no? Cuando todo el mundo está, eh, porque no eran pocos, y me incluyo, diciendo, oiga, no, no pueden recortar así. Pero bueno, entremos de lleno al tema de la inflación, estimado Gabriel. ¿Cómo ves la dinámica y sobre todo dónde estamos? Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues mira, yo creo que algo bien importante sí, sí hay que reconocer, más que lo que yo pude haber dicho, lo que México ha estado viendo, ¿no? Yo creo que Sí, sus pronósticos han sido, pues han visto bien la trayectoria, ¿no? A lo mejor se pueden equivocar un trimestre, cosas así, pero vamos, han visto bien la trayectoria. Y así como en marzo, ¿no? Que hubo todo este ruido, yo creo que mucho era también por los precios de jitomate, ¿no? Que ya sabemos que aunque pesan 0.5% del índice, pues de todas maneras, a veces están a 7 pesos por kilo, ¿no? O a veces están a 70. Entonces, esa volatilidad le pone muchísima volatilidad a la inflación. Y bueno, los precios de jitomate que se habían subido mucho para marzo, ahora bajaron mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, no había necesidad de tener una tasa tan restrictiva. Yo creo que por eso estuvo bien que terminara el ciclo de bajas. Pero también hoy Banco de México está siendo responsable al mandar un mensaje de que pues quieren mantener la tasa sin cambios, porque hoy podría ser una tentación, ¿no? Es decir, oigan, ¿qué creen? Tenía razón, el tipo de cambio está muy bien, ya rebasó el 17 a la baja y además tenemos la inflación prácticamente en el objetivo, pues yo creo que habría tentación de bajar las tasas y no lo están haciendo, están mandando un mensaje muy claro de dejar las tasas sin cambio y eso me parece también muy responsable porque hacia adelante, un poco contestando tu pregunta, querido Rodrigo, ¿cómo vemos la inflación? La vemos bien, pero es probable que se regrese a 4% y no tanto por el precio del jitomate, pero sí hay tres fuerzas importantes que hay que destacar de manera muy rápida, ¿no? Uno es el niño, ¿no? El niño, pues ya vemos como ayer alcanzó el mar la temperatura promedio más alta en muchísimos años, ¿no? Y el niño lo que hace normalmente es que afecta ciertas frutas y verduras, probablemente hacia finales del año, y luego el jitomate para principios del año que entra. Pero nada más eso, tenemos probablemente un incremento del salario mínimo de doble dígito por 10º año consecutivo, que sí ha afectado un poquito más a la inflación. Y además, algunos de los aranceles que impuso México a productos de país, provenientes de países que no tienen tratado, no particularmente China, esos aranceles aparentemente pues debieron de haber tenido efecto este año, pero muchas empresas exportaron, ¿no? Se adelantaron, exportaron a México en el último trimestre del año pasado para no pagar ese arancel, pero pues, ya se les va a acabar los inventarios y probablemente ya lo tengan que empezar a pagar en enero y se lo transfieran al consumidor, ¿no? Entonces hay algunas cosas que nos pueden hacer pensar que la inflación se puede regresar a 4% hacia finales del año, querido Rodrigo. claro. Y eso me hace pensar, no estás viendo entonces un recorte, porque claro, ayer también se reportó la actividad económica, llevamos un crecimiento en la primera mitad de 1.2%, un segundo trimestre que da un salto, había sido un primer trimestre bastante débil. Y entonces la pregunta es, con lo que me acabas de decir, pues ustedes no están proyectando recortes este año, aunque dices bien, la tentación está ahí. Y segundo, ¿cómo estás viendo a la economía, sobre todo con los datos ya definitivos? Claro, mira, yo creo que Rodrigo es bien interesante porque ha sido difícil la lectura de la economía este año, porque tiene muchas distorsiones, tanto de carácter estadístico como de cosas de una sola vez, ¿no? O sea, de manera muy rápida, y creo que lo platicamos la última vez en lo del primer trimestre, ¿no? Que pues estuvo el operativo para abatir el Mencho, ¿no? El líder del cártel de Jalisco, y eso, por ejemplo, podemos pensar, bueno, fue un día, 2 días, pero al final, por ejemplo, en 7 estados se suspendieron clases por una semana, la gente no salió de compras, etcétera. Si a veces con los datos de ventas mismas tiendas de ANTAD, con que no haya un fin de semana, hay un fin de semana menos que el año anterior, ya se caen las ventas, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos luego pues, son difíciles de capturar
por las estadísticas, o se captura muy bien y se ve que hay un agujero en el PIB, ¿no? En el primer trimestre. Entonces lo que decíamos es, no hay que estar tan tristes, no hay que estar de luto en el primer trimestre, la contracción probablemente sea menor, y había otros efectos, pero ese yo creo que era el principal. Y de hecho, ayer se revisó, ¿no? La contracción que había sido originalmente de 0.6 se revisó al alza a una contracción de solamente 0.3, que no es bienvenida, pero bueno, eso es algo importante. Y el segundo trimestre, pues obviamente con un efecto de base de comparación, ¿no? Si ahora te caíste, pues es más fácil subir, ¿no? Y Claro. tener un crecimiento. Entonces, como tú bien dijiste, creo que lo más importante es fijarnos en la primera mitad del año, ¿no? Que fue 1.2, como lo mencionaste, y yo creo que eso está bien. Estamos creciendo todavía a una tasa pues baja, ¿no? Una tasa más baja que mediocre, pero al menos es el doble, un poquito más del doble del año pasado, ¿no? De hecho, nosotros con este dato, ahora sí ya teniendo toda la base de datos hacia atrás revisada por el INEGI, hicimos una pequeña revisión al alza del PIB, traíamos 1.2% para todo el año, ahora pensamos que va a ser 1.5%. Insisto, tampoco, o sea, no hay que estar de todo en el primer trimestre, no hay que hacer una fiesta en el segundo, pero las cosas van mejor y hay partes de la economía como la inversión que ya se han estado recuperando de manera gradual, pero que ahí van, ¿no? ¿Qué tanto, cómo estás observando el rubro de la inversión que finalmente, pues después explica la actividad industrial y que pues hay datos de reinversión de utilidades, etcétera, pero que no alcanza, o por lo menos depende cómo se vea, ¿no? La inversión fija bruta, de repente en abril un poco rebotó, pero luego en mayo ya no tanto. Pero ¿cómo estás viendo esa parte para tratar de proyectar hacia adelante más allá de del 1.5 que ya actualizan? ¿Cómo lo ves? Sobre todo porque además, pues lo del TEMEC, evidentemente, pues vamos a continuar con revisando ciertos aspectos que a lo mejor no acaban ayudando a a la inversión. Pero bueno, ¿cuál es tu evaluación, estimado Gabriel? Pues mira, yo creo que de las cosas que están haciendo que México crezca este año un poco más, uno es que hay un impulso manufacturero global que siempre, y que Estados Unidos está creciendo pues, a una buena tasa. Estados Unidos va a crecer alrededor de 2 o inclusive arriba de 2%, pero con una producción industrial que veníamos de años en donde después de COVID nadie quería comprar cosas, ¿no? La gente quería salir, quería comprar, o sea, adquirir servicios, ¿no? Irse de viaje, restaurantes, etcétera. Entonces como que hubo una especie como de recesión manufacturera global y esa ya se acabó. Entonces ese impulso manufacturero que empezó el año pasado se ha exacerbado este año y eso está ayudando, ¿no? Eso es por un lado. Y el consumo en México ha seguido resiliente, o sea, ha seguido fuerte. Entonces, si tú pones estas dos en el tema de inversión, mira, normalmente el primer año de gobierno, que fue el año pasado, normalmente pues hay un agujero en la inversión, ¿no? Lo vemos cada primer año de gobierno, por una cosa o por otra, en los últimos 4 o 5 sexenios ha pasado, ¿no? Entonces, pues no fue ajeno. Entonces, muchas, y obviamente con la reforma judicial, pues tampoco ayudó. Entonces, las empresas que están relacionadas con el TEMEC, obviamente por el tema de la revisión, estaban sin invertir. Y luego las empresas que no necesariamente están tan relacionadas, pues también estaban sin invertir por ser primer año de gobierno y aquí y allá. Pero las que no están tan relacionadas con el TEMEC, que muchas son pymes, lo que han visto es que la demanda por sus servicios y por sus bienes ha seguido pues fuerte. Entonces no pueden dejar de invertir, no pueden dejar de contratar gente porque entonces pierden cota de mercado, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo esa inversión y esa contratación de personal de manera muy gradual, no digo que hay que hacer una fiesta, insisto, pero de manera gradual empezó desde junio del año pasado y se ha ido incrementando este año. Entonces ese agujero de inversión que vimos el año pasado, pues ya se está llenando este año. Y algunas empresas relacionadas con el TEMEC, ya que vieron que el TEMEC no va a haber una gran revisión, sino que va a haber revisiones anuales, al menos el resultado no es ideal, sin duda, es muy lejos de lo ideal, pero al menos ya saben lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues ya esta es la nueva regla del juego, hay que decidir, y algunas están empezando a decidir por invertir, ¿no? Ahí tenemos la fábrica que se está construyendo en Guadalajara, ¿no? De Foxconn, de Ujú. semiconductores de alta gama, y muchos otros ejemplos que inclusive tú has mencionado en tus programas, ¿no? Claro. Gabriel, debo hacer un corte, si puedes, porque me gustaría preguntarte cómo ves la evolución fiscal de México, sobre todo porque ya estamos en la inminencia del paquete económico 2027 y saber qué es los elementos que tendría que tener y cuál es tu visión al respecto. Si puedes, lo hacemos, tú Con me gusto, dices. claro que sí. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy entrevistando a Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica. Gabriel, bueno, pues ya estamos en la inminencia del paquete económico 2027 que estará presentando en los primeros días de septiembre. Eh, eh,
y bueno, la posición fiscal de México puede ser compleja. Evidentemente ya vimos algunas acciones de calificación. ¿Cómo estás viendo el panorama y en tu opinión qué tendría que tener el paquete para pues ayudarnos a transitar hacia adelante sin que se degrade la calificación, se encarezca el financiamiento, etcétera? Venga, Rodrigo. Pues mira, importante aquí, si lo vemos desde tres ángulos muy rápidamente. El primero, del lado de los ingresos, pues lo que pasa es que hemos visto en los reportes de Hacienda cómo este año ha habido una baja en la recaudación del impuesto sobre la renta, que a muchos ha alarmado, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de estos ingresos pues son el rezago del año pasado. Si el año pasado la economía no le fue muy bien, pues algunos de esos impuestos de cuando la economía no le va bien se pagaron este año, entonces por eso vemos la baja. Entonces yo creo que hacia adelante no podemos generalizar, yo no creo que esa vaya a ser la tendencia, pero lo que sí veo es que esas eficiencias recaudatorias, ¿no?, que han ayudado tanto al gobierno en los últimos pues más de 10 años, ¿no? Porque empezaron todas estas eficiencias empezaron desde el sexenio del expresidente Peña Nieto, han sido muy buenas. La recaudación ha subido casi 3 puntos del PIB, ¿no? Cosa que sin reforma fiscal no hemos visto nunca, ¿no? Entonces han sido muy buenas, pero a lo mejor ya están llegando a su fin, ¿no? Y ya muchas empresas, cosa que no me había pasado antes, y prácticamente de todas hay alguna queja de que están sintiendo ya muy agresiva la política recaudatoria, ¿no? Entonces, algunas inclusive me han llegado a decir, mira, sí, a lo mejor necesitamos pagar más impuestos, ya los estamos pagando, pero ahora sí ya se les pasó la mano, ¿no? Entonces, hay todo, no sé, hay todo un tema ahí en ese sentido. Entonces, por el lado de eficiencias recaudatorias, yo creo que ya no hay mucho que sacar desde el punto de vista de lo que he podido yo ver, ¿no? Entonces, eso es un reto importante. Entonces, va a tener que ser, pues, de alguna manera, con supuestos muy, pues, bien fundamentados, cómo va a ser esa proyección de los ingresos, ¿no? Si vamos al gasto, ¿no? Ya aquí lo voy más rápido. En la parte del gasto, yo creo que sí el esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho la presidenta Sheinbaum desde el año pasado ha sido muy importante, pero aún así, pues tenemos dos temas que van a ser el reto, ¿no? Uno, que probablemente se le tenga que volver a dar dinero a Pemex, se le tenga que volver a poner otra línea ahí al presupuesto para apoyar financieramente a Pemex. No va a poder irse por su lado, como alguna vez lo dijo la presidenta. Desafortunadamente, los resultados operativos de Pemex no han sido halagadores, por decirlo menos. Y otro tema es el plan de infraestructura, que si bien no se piensa financiar con gasto, sino con otras fuentes alternativas de financiamiento, no convenciendo al sector privado que vale la pena invertir, etcétera. De todas maneras, pues, sí requiere algo de gasto. Entonces va a ser importante cómo ponen ese gasto en infraestructura en el presupuesto, ¿no? Y pues el tercero, que con estos dos temas, ¿cómo le haces para continuar la consolidación fiscal? La consolidación fiscal, si nos vamos al déficit, ¿no? Al más amplio que incluye Pemex y todo, pues empezamos de 5.9%, ¿no? Que acabó el 2024, y ya la presidenta Sheinbaum lo llevó a 4.9% el año pasado, y este año se plantea llegar a 4.1%, que nosotros tenemos 4.3 pensando un poco en todo lo que se ha absorbido el tema del incremento del precio de la gasolina. Pero bueno, sigue la consolidación. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo para este año, pues, se plantea el del año que entra. Originalmente en precriterios el déficit estaba para el año que entra en 3.5. Sería ideal llegar a un 3.5 porque es el déficit que, bajo las condiciones actuales, hace que la deuda no crezca, ¿no? Como porcentaje del PIB, ¿no? Pero el problema es que sí se ve complicado llegar a ese 3,5. Yo creo que los participantes de los mercados no verían mal que la consolidación a lo mejor no tenga que irse todo al 3.5, sino con que se quedara alrededor del 3.94%. Creo que los participantes de los mercados y las calificadoras no estarían, no dirían nada negativo. Y algo importante aquí es que sí, la proyección para el 2028 sí tendría que ser 3.5% de déficit, para que entonces ahora sí la deuda se quede alrededor de entre 55 y 56% del PIB, porque ya nos han dicho las calificadoras que uno de los factores que pudiera hacer que México pierda grado de inversión, ¿no? Con una degradación adicional en Moody's y en Fitch, porque todavía Standard & Poor's estamos 2 escalones arriba, como tú sabes, sería si la deuda se va por arriba del 60% del PIB. Y por el momento nosotros pensamos que no, y que el esfuerzo de consolidación está haciendo así, pero así vemos los retos, querido Rodrigo. Sí, sin duda. Ahora, y ya por último, Gabriel, ¿cómo ves la posición relativa de México? Porque hay elementos interesantes, y me refiero a lo que platicamos al final del corte anterior, en términos
pues de México relativo a Estados Unidos, el auge de la inteligencia artificial, pues está generando unos niveles de inversión en infraestructura de cómputo, es decir, en centros de datos enorme. Y mencionabas hace un rato el tema de Foxconn ahí en Guadalajara. México junto con Taiwán, pues México a veces ha rebasado a Taiwán incluso en exportación de servidores, claro, con poco valor agregado, pero muchos otros transformadores y otros elementos que alimentan esa infraestructura, pues ha crecido muchísimo. Por eso la manufactura no automotriz ha tenido crecimientos de doble dígito. Es importante ese componente, pero al mismo tiempo también, pues puntos de fragilidad, digamos, en la relación con Estados Unidos, en la parte de seguridad, o al menos sí lo veo yo. Pero cuando vemos el panorama completo y pues a ti te toca analizar América Latina, ¿cómo se ve México? Considerando lo que acabas de mencionar en términos pues del 4.5% como déficit y la tendencia a la que tendríamos que ir hacia adelante, llegar al 3.5 en un Estados Unidos, pues que también tiene nerviosos a todos, ¿no? Pero bueno, pregunta larguísima, simplemente para decirte posición relativa de México y cómo se ve México en el contexto latinoamericano. Claro. Mira, en contexto latinoamericano, México se ve muy bien, ¿no? Los inversionistas no están preocupados mucho por el tema fiscal, ¿no? Voltean a ver más a Colombia, que después del desastre que dejó el expresidente Petro, pues el presidente de la Espriella tiene que hacer una consolidación fiscal muy significativa. El Brasil, donde no se espera ninguna consolidación fiscal, y el déficit, a lo mejor, digo, la deuda puede llegar a tener el 80% del PIB este año. Entonces, en Perú también se han empeorado los temas fiscales, aunque ya con la presidenta Fujimori las cosas pueden cambiar hacia positivo, pero aún así México se ve bien. Entonces en esa parte no hay mucho. Y el tema de competencia para nearshoring o para que vengan las fábricas a Latinoamérica, realmente no hay competencia. México es el único, ¿no? O sea, nadie está hablando de nearshoring en otros lados, nadie tiene la cercanía ni la capacidad manufacturera para realmente ser un socio de Estados Unidos en ese tema. Ahora, lo que sí hay que hacer es que, como tú bien dijiste, sí ha subido muchísimo la exportación de servidores y componentes de computadora, etcétera, a Estados Unidos en los últimos meses, pero con poco valor agregado. Es decir, en el extremo es como si traemos, ¿no?, estos chips de Taiwán, los ponemos en una caja y los mandamos a Estados Unidos. No es así. Hay algo de valor agregado, hay algo de ensamble, etcétera, pero vamos, desafortunadamente, pues el valor agregado, como tú dijiste, es poco, ¿no? Entonces, lo que se necesita en México es crecer. Yo creo que me parece muy válido que la presidenta Sheinbaum haya convocado al inicio del año estos 8 economistas académicos, ¿no? Y que ellos mismos hayan convocado a otros economistas para llevar a cabo propuestas de crecimiento, ¿no? Que se puedan instrumentar de manera por lo más expedita y fácil posible. Y sí hay varias así, ¿eh? Entonces yo creo que lo que necesita México es crecer y eso le va a ayudar en la parte fiscal, porque como tú bien lo dijiste, todo es, bueno, déficit que es tanto, pero con respecto al PIB, ¿no? Siempre en el denominador en estos cocientes es el PIB. Entonces, si la economía crece, pues es más fácil lograr los objetivos fiscales, ¿no? Tanto de ese lado como el lado de tener más recaudación. Entonces, urge crecer más y yo creo que ahí es donde debe de ponerse las condiciones para que se crezca más y para que estas inversiones como la que mencioné de Foxconn pues sean no nada más una, sino sean muchas, muchas más y entonces el valor agregado ya no sea porque vienen los chips de otros países y los mandamos a Estados Unidos, sino sea porque se hacen en México, ¿no? Sin duda, creo que esa es la clave y lo has dicho de manera extraordinaria. Estimado Gabriel, te mando un gran abrazo. Gracias por la entrevista. No, igualmente, al contrario, gracias a ti, un abrazo y saludos a Tomás Auditorio. Todo lo mejor. Gracias. Ahí escuchamos a Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica.